Hoy vamos a conocer a los jugadores más altos que han pisado una cancha de la NBA, empezando por Manute Bol. Con sus imponentes 2,31 m, era un gigante entre gigantes. No solo bloqueaba tiros, los hacía desaparecer como si nada gracias a sus brazos interminables y reflejos felinos. En su temporada de novato con los Washington Bullets puso un récord brutal: 397 bloqueos y un promedio de 5 por partido. Tenía más tapones que puntos, pero era mucho más que un muro defensivo. En 1993 dejó boquiabiertos a todos metiendo 6 triples en un solo tiempo. Nacido en Sudán, venía de luchar contra leones y pagar 80 vacas por su esposa. Aún así, usó su fama para ayudar a su gente en plena guerra civil, enviando gran parte de su dinero a su país en vez de gastarlo en lujos. Un verdadero gigante dentro y fuera de la cancha. Volviendo a su carrera, medir casi 2,5 m no solo era una bendición, también destrozaba su cuerpo. Con los años, Manute sufrió lesiones y dolores constantes que limitaron su tiempo en la cancha. En sus 2 últimas temporadas apenas jugó 19 partidos repartidos en 4 equipos. Aún así, dejó números únicos. En 10 años pasó por Bullets, Warriors, Sixers y Heat, promedió pocos puntos y rebotes, pero acumuló 2.086 bloqueos, convirtiéndose en uno de los mejores taponadores de la historia. Tras su retiro, su salud se complicó aún más y falleció en 2010 a los 47 años. No fue el mejor jugador, pero sí una leyenda irrepetible que abrió camino para otros gigantes como Taco Fall. Taco, con sus 2,29 m, conquistó a todos con su enorme figura y sonrisa contagiosa. Nacido en Senegal, de niño soñaba con ser bioquímico, ni siquiera le interesaba el baloncesto. Pero con más de 2 metros a los 15 años, los entrenadores lo convencieron de cambiar el laboratorio por la cancha, y en 2012 se mudó a Estados Unidos para perseguir ese sueño. En su último año de secundaria, Taco ya promediaba 20 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos por partido, con un increíble 75% de acierto. No era el más talentoso, pero su altura y potencial defensivo convencieron a la Universidad de Florida Central para darle una beca. Allí se convirtió en una muralla viviente, bloqueaba todo y dominaba la pintura sin esfuerzo. En su último año universitario mantuvo un 75% de efectividad, con 11 puntos, casi 8 rebotes y más de 2 bloqueos por juego. Fue clave para que su equipo llegara al torneo de la NCAA en 2019, donde casi eliminan a Duke y Zion Williamson en un partido inolvidable. A pesar de brillar, no fue elegido en el draft de la NBA. Los equipos preferían jugadores más ágiles que pudieran moverse rápido y tirar de lejos. Pero Taco no se rindió. Los Celtics lo invitaron a la Liga de Verano, donde desde el primer partido volvió a robarse la atención bloqueando tiros y ganándose a los fanáticos. En la Liga de Verano, Taco bloqueaba tiros, agarraba rebotes y encestaba ganchos que levantaban a todo el estadio. Con sus 2,29 de altura y brazos interminables, se volvió ídolo de inmediato. Los Celtics lo ficharon con un contrato dual para que alternara entre la NBA y la G-League, sumando experiencias sin perderse de la acción grande. Cada vez que pisaba la cancha de Boston, la ovación era brutal. Sin embargo, su paso por la NBA fue corto. En 2 años jugó solo 26 partidos, promediando un par de puntos, rebotes y un tapón. Aunque era efectivo cerca del aro, su lentitud lo hacía vulnerable frente a jugadores más atléticos. En el pick and roll y a campo abierto, no tenía oportunidad de seguirles el ritmo. Taco, pese a ser querido por todos, nunca logró hacerse un hueco estable en la liga. Taco tampoco logró ganarse un puesto fijo porque, fuera de la pintura, tenía muchas limitaciones. Lento de pies, flojo para pelear rebotes lejanos y casi nulo para anotar fuera de 3 pies del aro. Buscando un nuevo comienzo, firmó con los Cavaliers para la temporada 21-22, pero solo jugó 11 partidos más antes de desaparecer del radar NBA. Cerró su paso por la liga con promedios de 2 puntos, 2 rebotes y un tapón, números simbólicos para alguien de su tamaño. Hoy sigue activo en China y, aunque un regreso a la NBA parece poco probable, nunca se sabe. Todo lo contrario fue Mark Eaton, un gigante de 2,24 metros y más de 120 kilos, que vivió una de las historias más increíbles del baloncesto. De joven prefería el waterpolo y arreglar coches antes que encestar balones. Hasta que un entrenador lo vio, lo convenció de intentarlo y lo llevó a Cypress College. Allí empezó a pulir su juego, ganó una beca para UCLA, aunque apenas jugó. pero su tamaño y talento defensivo no pasaron desapercibidos.
La vida de Mark cambió para siempre cuando Utah Jazz lo eligió en la cuarta ronda del draft. Desde su primer partido quedó claro que era un muro humano. Utah construyó toda su defensa alrededor de él. En su año de novato lideró la liga con 3.4 bloqueos por juego y un año después rompió todo récord con 5.6 tapones de promedio, marca que aún nadie supera. Esa temporada bloqueó 456 tiros y se llevó su primer premio al mejor jugador defensivo. Durante 11 años con los Jazz lideró la liga en bloqueos 4 veces y fue elegido 2 veces el mejor defensor, además de ser All-Star en 1989. Al retirarse en 1993 acumuló 3.064 bloqueos, cuarto máximo en la historia, y mantiene el promedio más alto de tapones por partido, 3.5. Mark Eaton fue la definición perfecta de especialista defensivo y demostró que hubo una época donde los gigantes lentos dominaban sin discusión. Eaton era tan grande y fuerte que, a diferencia de otros gigantes, no podías moverlo como querías. Aunque nunca tuvo que defender a monstruos como Shaquille O'Neal, no hay duda de que habría sido uno de los mejores para frenarlo. En su época, cuando los pivots dominaban la pintura, Mark fue uno de los mejores defensores que se haya visto. Después de retirarse, se convirtió en un empresario exitoso, orador motivacional premiado y autor de bestsellers. Un crack dentro y fuera de la cancha. Ahora pasamos a otro coloso, George Muresan, empatado con Manute Bol como el jugador más alto en la historia de la NBA, con 2,31 metros. Nacido en Rumanía, su enorme altura se debió a un problema en la glándula pituitaria. Empezó jugando fútbol, pero pronto el básquet fue su mejor destino. En poco tiempo llamó la atención de los cazatalentos y en 1993 fue elegido por los Washington Bullets. Su tamaño lo hacía imparable cerca del aro y, sorprendentemente, tenía buen toque de balón. En su tercera temporada brilló con 14.5 puntos, casi 10 rebotes y más de 2 bloqueos por juego, liderando la liga en porcentaje de tiro con un impresionante 58.4%. Ese gran año le valió a Muresan el premio al jugador más mejorado, confirmándolo como uno de los pivots más destacados de la liga en ese momento. Su enorme estatura lo hizo un favorito de los fans, no solo por su tamaño, sino por su entrega y carisma. Pero, como suele pasar con los gigantes, su cuerpo pagó un precio alto. Las lesiones en rodillas y espalda lo persiguieron hasta dejarlo casi fuera. En la temporada 96-97 jugó apenas 20 partidos y al año siguiente no pudo jugar ni uno. Tras un breve paso por los Nets en 1998, su físico dijo basta y se retiró en 2000, después de solo 6 temporadas. Aunque tenía talento para ser más querido, su juego lento y estilo clásico no era tan vistoso como otros gigantes espectaculares. Después del básquet, George siguió vinculado como embajador y mentor de jóvenes, y hasta protagonizó la película My Giant junto a Billy Crystal, mostrando su lado divertido y humano. Además de películas y comerciales, Muresan se ganó el cariño del público por su energía positiva y buen humor. Ahora pasemos a un gigante que no solo destacaba por su altura, sino por su dominio absoluto, Yao Ming. El coloso chino de 2,29 metros no creció así por una enfermedad, sino por genética. Sus padres, atletas de élite en China, fueron literalmente emparejados para crear a un superhijo. Desde joven, Yao mostró un talento especial, combinaba su altura con inteligencia en cancha, buena mano y una agilidad sorprendente para su tamaño. Su carrera comenzó en los Shanghai Sharks y pronto despertó el interés de la NBA. En 2002 hizo historia al ser elegido número 1 del draft por los Houston Rockets, convirtiéndose en el primer jugador internacional en lograrlo sin haber jugado en Estados Unidos al nivel escolar o universitario. Su llegada no fue fácil, apenas hablaba inglés y le costaba adaptarse al juego físico y veloz de la liga. Aún así, mostró destellos de grandeza y cerró su año de novato como subcampeón al Rookie del Año, además de ser titular en el All-Star Game, algo que no pasaba con un novato desde Grant Hill. Al segundo año ya era una fuerza dominante, sumando 17.5 puntos, 9 rebotes y 2 tapones por partido, y empezó una racha de 8 All-Stars consecutivos. Yao tenía un arsenal ofensivo versátil, ganchos, tiros a media distancia y fadeaways que pocos de su tamaño podían ejecutar. Defensivamente, su pura presencia obligaba a rivales a cambiar tiros, pero además se movía lo suficientemente bien para no ser un poste estático, algo clave en los pick and rolls junto a Tracy McGrady. Con ellos, los Rockets se volvieron uno de los equipos más temidos del oeste, pero su estatura le pasó factura. Jugó con esguinces, fracturas y múltiples cirugías. Las lesiones
arruinaron sus mejores años y truncaron el sueño de un anillo junto a McGrady. En 2011, con solo 30 años, Yao se retiró tras 8 temporadas en las que promedió 19 puntos, 9 rebotes y 2 tapones. Más allá de sus números, llevó la NBA a China y expandió la liga como ningún otro. Tras retirarse, lideró proyectos de conservación y presidió la Liga China, y en 2016 entró al Salón de la Fama confirmando que fue uno de los mejores pivots de todos los tiempos, si tan solo su cuerpo lo hubiera dejado jugar más. Exceptuando la temporada 2009, en la que no jugó, Yao fue All-Star cada año que estuvo activo, un grande en todo sentido. Pero no todos los gigantes tuvieron la misma suerte. La historia de Shawn Bradley es más triste, su altura lo hacía perfecto para el básquet y brilló en la secundaria de Utah. Jugó solo un año en BYU, donde promedió 15 puntos, 7 rebotes y 5 bloqueos. Su talento defensivo llamó rápido la atención de la NBA, pero antes de debutar se tomó 2 años para una misión religiosa, algo que generó dudas en los equipos. Aún así, en 1993, los Philadelphia 76ers lo eligieron número 2 del draft. Shawn Bradley from Brigham Young University. En su año de novato demostró ser una torre defensiva, 10 puntos, 6 rebotes y 3 tapones por partido. Pero su gran problema era el físico, le costaba imponerse en ataque contra rivales más fuertes y agresivos, así que quedó encasillado solo como bloqueador. En 1995 los Sixers se cansaron de esperar y lo enviaron a los Nets. Allí lideró la liga en bloqueos con 3.4 por juego, el pico de su carrera. Sin embargo, el equipo no funcionaba y él no encajaba bien. Tras solo una temporada y media en los Nets, Bradley fue traspasado a los Dallas Mavericks en un mega intercambio de 8 jugadores. Este cambio fue lo mejor que le pasó. En Dallas siguió destacando como taponador, compartiendo equipo con figuras como Dirk Nowitzki, Steve Nash y Michael Finley. Su defensa complementaba bien la ofensiva explosiva de los Mavs y, de paso, disimulaban sus carencias en ataque. Aún así, el equipo nunca alcanzó la gloria mientras Bradley era su pívot. Para ser una segunda selección del draft, muchos sienten que nunca cumplió con las expectativas. Seguía siendo muy flaco y frágil para batallar en la pintura. Se retiró tras la temporada 2004-2005 con promedios de 8 puntos, 6 rebotes y 2.5 tapones por partido. Hoy es recordado más como una promesa incumplida que como una estrella. Ahora pasemos de un gigante defensivo a uno que brilló en ataque, Rick Smits. Con 2,24 metros llegó a la NBA como la segunda selección del draft de 1988 para los Indiana Pacers. Su llegada levantó mucha expectativa. Smits era un ancla ofensiva en la pintura, pero además podía abrir la cancha con su buen tiro de media distancia y su ganchito preciso. Para su tamaño se movía con sorprendente agilidad. Sus recursos ofensivos eran oro puro para los Pacers, que dependieron de él durante más de una década. Desde su tercer año ya promediaba más de 15 puntos por partido, convirtiéndose en la referencia bajo el aro y uno de los pocos pivots capaces de abrir defensas con tiros lejanos. Uno de sus momentos más recordados fue en las finales de Conferencia del Este de 1994 contra los Knicks. Indiana, siendo la sorpresa, forzó 7 juegos gracias a Smits en la pintura y Reggie Miller desde afuera. A finales de los 90, los Pacers pasaron de equipo promedio a contendiente serio, con uno de los dúos más temidos de la liga. En 1998, Smits fue All-Star y volvieron a quedarse a un paso de las finales, cayendo ante los Bulls de Jordan. Finalmente, en el 2000, lograron su primer pase a unas finales de NBA, pero los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant los aplastaron en 6 partidos. Smits, como muchos, sufrió la furia de Shaq en su mejor momento. Tras años de cargar ese cuerpo enorme, los dolores crónicos en los pies lo obligaron a retirarse en el 2000, con solo 33 años, priorizando su salud antes que alargar una carrera brillante. Smits cerró su carrera con promedios sólidos, 15 puntos, 6 rebotes y más de un tapón por partido durante 12 temporadas con Indiana. Hoy se le recuerda no solo por su altura, sino por la elegancia y versatilidad que aportó a la posición de pívot. Fue pionero en demostrar que un gigante podía anotar desde media distancia y más allá, abriendo camino para los centers modernos con juego ofensivo completo. Puede que no haya sido el más vistoso, pero fue clave para el éxito de los Pacers. Y hablando de talento ofensivo, Ralph Sampson llevó eso al siguiente nivel. Este gigante de 2,24 metros se hizo leyenda en la Universidad de Virginia, donde fue 3 veces jugador nacional del año, considerado uno de los mejores universitarios de todos los tiempos. Cuando llegó a la NBA, todos estaban fascinados. Ralph combinaba altura, movilidad y habilidad con el balón como pocos. No solo dominaba cerca del aro,
También podía tirar de media distancia y hasta correr el contraataque, algo impensable en un pívot de su tamaño. Los Houston Rockets lo eligieron número 1 del draft de 1983. Ralph Sampson, University of Virginia. Y Sampson no decepcionó. En su temporada de novato promedió 21 puntos, 11 rebotes y 2.4 bloqueos, ganó el premio al novato del año y fue All-Star de inmediato. Los Rockets sabían que tenían oro puro, así que al año siguiente sumaron a otro futuro Hall of Famer, Hakeem Olajuwon. Juntos formaron una de las parejas de gigantes más temidas que la NBA haya visto. Juntos, Sampson y Olajuwon se convirtieron en las famosas Twin Towers, una dupla de gigantes destinada a dominar la NBA por años. En la temporada 85-86 llevaron a los Rockets a un récord de 51 victorias y a las finales de la NBA. Uno de los momentos más legendarios de Sampson llegó en la final de conferencia contra los poderosos Lakers. Con la serie empatada, clavó un tiro sobre la bocina que eliminó a los campeones defensores y mandó a Houston a las finales. McRae will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston. Ese tiro de espaldas en el aire sigue siendo historia pura para los Rockets. Lamentablemente, no pudieron con los Celtics, y después de ese pico, la carrera de Sampson cambió drásticamente. Las lesiones de rodillas y espalda le quitaron movilidad y explosividad, y cada temporada se volvía más difícil verlo en su mejor versión. Pasó brevemente por los Kings y los Bullets, pero ya no era el monstruo que deslumbró a todos. Se retiró en 1991 con promedios de 15 puntos, 9 rebotes y 1.5 tapones. Buenas estadísticas, pero muy por debajo de lo que pudo ser. Sus primeros años demostraron que un gigante podía hacer mucho más que solo anotar bajo el aro y proteger la pintura. Podía manejar el balón, tirar de media distancia y hasta liderar contragolpes. Sampson demostró que un gigante podía ir más allá de ser solo un muro en la pintura. Podía botar, lanzar de media distancia y comandar un contragolpe. Fue un adelantado a su tiempo y abrió la puerta para muchos que vinieron después. Si te gustó este video, te recomiendo que veas Dijeron que era muy alto para jugar. Te va a sorprender. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.